Superó 2 veces el cáncer, entrenaba borracho, la insólita historia de redención de Acerbi. Era el minuto 93 del Inter contra el Barcelona. El marcador estaba 2-3 y parecía que todo se acababa para los de Milán. Incluso había gente ya en el estacionamiento pensando que su equipo había perecido en un buen partido. Todo parecía terminado hasta que él apareció. Francesco Acerbi, un defensa de 37 años, le dio vida al conjunto italiano. Con un gol, su primer tanto en la competencia, logró llevar el enfrentamiento a la prórroga y eventualmente ganar el partido. Acerbi se convirtió en el héroe para el Inter casi al final de su carrera, pero este momento, más que la emoción de llegar a una final, representó la emoción de una redención tras una vida bastante dolorosa y llena de batallas. Su primer gran golpe ocurrió cuando jugaba en el AC Milan, la muerte de su padre en 2012 tras varios accidentes cardiovasculares. Esa noticia lo hundió en una depresión y la depresión lo arrastró a las adicciones, llevándolo al desarrollo de una dependencia severa al alcohol. Acerbi llegaba borracho a los entrenamientos con el AC Milan. Por supuesto, todos entendían su dolor, pero el jugador iba de mal en peor. Fue separado del equipo y terminó saltando entre el Milan, Chievo Verona y el Genoa en una sola temporada. Aún así siguió con su carrera y firmó con el Sassuolo, y ahí le llegó el segundo golpe de la vida. Un año después de perder a su padre, su apoyo y sostén, una revisión médica de rutina se transformó en terror. Se le detectó un tumor testicular. El futbolista tuvo que ser operado de urgencia, pero pese a la pésima noticia del cáncer, a las pocas semanas ya estaba de vuelta a las canchas. Y es que aunque la vida lo golpeara en el campo de fútbol, se sentía bien, se sentía libre. Pasó un año jugando cuando las malditas molestias regresaron. Acerbi ya las conocía, solo fue cuestión de tiempo para que le confirmaran lo peor. El cáncer había regresado. Cuando el fútbol era lo único que lo mantenía en pie, el regreso de esta terrible enfermedad lo dejó un año fuera de las canchas. En esta etapa pensó en rendirse, sin embargo su personalidad no se lo permitió. Este era un reto más, un partido más, un duelo que estaba dispuesto a ganar. Francesco entendió que para vencer debía enfrentar a sus demonios. Se propuso no dejar que el tumor lo derrotara y decidió cambiar sus hábitos. Acerbi dejó el alcohol, un vicio que lo hundía en la depresión y lo llevaba al abismo. Irónicamente, como él mismo lo decía, el tumor terminó siendo mi salvación. El problema, que había comenzado casi 5 años antes con la muerte de su padre, terminó con la noticia de la enfermedad. Estas fueron sus palabras cuando habló de su vida. El cáncer fue mi suerte. Doy gracias a Dios por haberlo tenido. Un año después de mi enfermedad, me desperté con un ataque de pánico. Comencé a pensar en todas las preocupaciones que le di a mis padres, en las oportunidades que había desperdiciado, en las noches de exceso. Esa mañana tenía miedo de mi propia sombra. Empecé a ir con un especialista que me ayudó a superar mis miedos. Después de acudir a terapia, decidió poner su vida frente a sus ojos. No quería ser un retirado por enfermedad, pero tampoco quería jugar en la Serie B. Y sin dudas habría sido su destino de no haber tomado el control de su vida. 5 años después, logró llegar a la Lazio y de ahí, por medio de sesiones, al Inter de Milán. Hoy Acerbi, a sus 37 años, después de haber salido él mismo del infierno, ha logrado colocarse en la historia del Inter de Milán por haber marcado uno de los goles más importantes de su historia. El gol que le recordó al club italiano que en el fútbol no te rindes hasta que se pita el final. El gol que les permitió forzar la prórroga para finalmente llegar a una final de Champions. Una final que, si ganan, será en gran parte gracias a la garra de este jugador.